Bueno, en esta oportunidad estamos con un nuevo tutorial de derivadas, pero esta vez nos pide que haya 3 sobre partido o sobre 2x menos 3. Por lo tanto, acá ya no es una... Anteriormente habíamos visto la derivada de una multiplicación, donde tenía dos funciones que las habíamos llamado u y v, o también u es igual a una función g de x y v es igual a h de x. En la fórmula se puede encontrar con u, con v, o también con g de x o con h de x. Para más facilidad lo ponemos u por v, porque es más fácil de escribir. Entonces, esta era mi función, por lo tanto mi derivada era esto. Ahora, para la división existe otra nueva fórmula. Por lo tanto, lo primero que debemos de saber para aplicar la división de dos funciones, tenemos que saber la fórmula. Y nos dice yo tengo una función f de x es igual, también voy a tener un u en el numerador y en el denominador voy a tener un v. Por lo tanto tenemos dos funciones que se están dividiendo. Entonces, la derivada, ¿a qué va a ser igual? La derivada con este signo, se nota que es la derivada de la función, va a ser igual a, va a ser similar a la multiplicación. La derivada de u, o del de arriba, multiplicado por la derivada del de abajo, pero en vez de suma va a ser una resta, restado por la derivada, no, perdón, por el que está arriba sin derivar, es decir, u, multiplicado por el de abajo derivado. Y todo esto, el que está abajo al cuadrado, es decir, v al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de una división va a ser, o se va a resolver utilizando esta fórmula que tenemos aquí. Por lo tanto, acá tenemos dos funciones. ¿Por qué tenemos dos funciones? Porque la función de arriba es diferente al de abajo, porque el de arriba es 2x más 3. A cambio, el de abajo es diferente porque tiene menos 3. Entonces, si queremos desarrollar esta derivada, tenemos que aplicar la fórmula de la división de dos funciones. Por lo tanto, yo puedo decir que mi derivada, que también la denoto con la letra y con su símbolo, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué dice la fórmula? Dice el que está arriba derivado, es decir, ¿quién está arriba? 2x más 3. 2x más 3, en paréntesis lo pongo para no confundirnos, y el símbolo que denota la derivada, multiplicado por el de abajo. ¿Quién es el de abajo? 2x menos 3, en paréntesis siempre, 2x menos 3. 2x menos 3, y todo eso, dice la fórmula, le voy a restar. ¿Le voy a restar qué? Le voy a restar el primero sin derivar. Aquí es más, me comí la derivada en la última parte. El primero sin derivar, que es, perdón, el que está arriba sin derivar, es decir, 2x más 3, 2x más 3, paréntesis, por el que está abajo derivado, 2x menos 3, por 2x menos 3 derivado. X menos 3, todo esto derivado. Entonces, pero además, ¿qué me faltaría? Sobre el que está abajo elevado al cuadrado. ¿Y quién está abajo? Para esta oportunidad el que está abajo es 2x menos 3 elevado al cuadrado. En esta parte solamente tendría que aplicar la derivada de una suma, que es derivar a cada término. Esto lo volvería a copiar tal y como está. Luego le voy a restar
Esto lo copiaría tal y como está. Y el último término tendría que sacar la derivada de una resta que equivale a derivar ambos miembros. Y acá tengo una resta elevada al cuadrado, que es un producto notable. Es decir, si yo tengo un número A restado con otro número, perdón, yo tengo un número A que resta a un número B, y todo eso elevado al cuadrado, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al primero al cuadrado, es decir, A al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Luego acá va a cambiar, porque antes ya habíamos visto con una suma, en este caso es una resta. Iría menos el doble producto, que es un 2, multiplicado por el primero y por el segundo, quedaría 2 por A por B. A eso sería igual ese producto notable, que es justamente lo que se aplicaría en la parte del denominador. Por lo tanto, yo voy a decir que mi derivada de mi función va a ser igual a ¿qué? A derivar 2x y a derivar 3. En este caso, la derivada de 2, que es un número que multiplica a x, tengo que buscar en mis fórmulas básicas, la derivada de un número que multiplica a x es igual a el número. Por lo tanto, la derivada de 2x va a ser simplemente 2. Luego dice más la derivada de un número o una constante. La derivada de un número o una constante es la segunda fórmula básica, es igual a 0. Es decir, la derivada de 3 equivale a un 0. Todo esto lo puedo poner, simplemente quedaría el 2. Quedaría simplemente 2, porque 2 más 0 da 2. Todo eso multiplicado, dice, a 2x menos 3. Luego iría el signo de resta, que es justamente que está acá. Seguidamente, como acá no hay nada que derivar, lo copiaría tal y como está. 2x más 3 y le pone el paréntesis, ¿no? Luego nos dice que derivemos 2x menos 3. Por lo tanto, la derivada de una suma o de una resta equivale a derivar cada término. La derivada de 2x ya lo hemos visto. La derivada de 2x es simplemente es un 2. Por lo tanto, nos quedaría un 2. Menos 3 dice. Menos, pondríamos, la derivada de un número, en este caso el número 3, la derivada de un número de una constante, en este caso es n, equivale a 0, por lo tanto la derivada de un 3 equivalería a 0. Lo cual no es necesario poner porque 2 menos 0 me va a seguir dando 2. Entonces me quedaría lo siguiente en el numerador. En el denominador tendría que aplicar una resta elevada al cuadrado, que justamente es un producto notable. ¿Por qué se aplican los productos notables? Muy simple, chicos. Porque acá lo que yo tengo no son números. Si tuviera números, restaría los números y elevaría al cuadrado. Pero acá tengo un número y tengo una incógnita. Entonces, cuando tengo incógnitas, es necesario que se aplique un producto notable, que en este caso es la resta de dos números elevado al cuadrado. ¿Qué dice? ¿Qué dice este producto notable? Que al primero lo vamos a elevar al cuadrado. El primero es 2x. Le pongo entre paréntesis para no confundir, elevado al cuadrado. ¿Qué más dice luego? Más el segundo, que es un b elevado al cuadrado. En este caso el segundo es el número 3. Sin signo, chicos. Es importante. Sin signo. El número 3. 3 elevado más un 3 al cuadrado. Luego, ¿qué dice? Menos el doble producto 2, que multiplica ¿a quién? Al primero y al segundo. Es decir, que multiplica a 2x y que a la vez multiplica a un 3. Solamente nos faltaría operar. Voy a continuar. La derivada de y va a ser igual a ¿qué? Acá vamos a aplicar la propiedad distributiva, que multiplica cada término. 2 por 2x. 2 por 2x hacen 4x. 2, luego pongo el signo, y 2 por 3 me da un 6. Luego tendría que seguir. Pongo el signo de resta y pongo un paréntesis.
Acá también tenía que aplicar lo mismo, la propiedad distributiva. ¿Por qué pongo ¿por qué pongo el signo menos? Porque este signo menos va a cambiar a todo mi resultado, es decir, una vez que yo multiplique, el signo menos va a cambiar de signo a todo lo que yo haya obtenido. Es decir, 2 por 2x me da un 4x. 2, le pongo el signo más, que no se te olvide. 2 por 3 me da un 6. Seguidamente tendría que resolver lo que me queda en la parte de abajo. 2x elevado al cuadrado, como acá es una multiplicación, entonces, ¿qué quiere decir? Que cada término lo tengo que elevar al cuadrado. En cambio, acá era una resta de dos términos, por eso teníamos que aplicar un producto notable. Pero cuando es multiplicación o división, quiere decir que cada término se eleva al cuadrado. Por lo tanto, 2 al cuadrado me da 4, 2 al cuadrado es 4, y x al cuadrado me da x al cuadrado, porque x al cuadrado es multiplicar x por x, más 3 al cuadrado me da el número 9, porque 3 al cuadrado equivale a un 3 por 3, menos, esto lo resolvería, menos, se mantiene el signo menos, acá tengo 2 por 2x, ya lo habíamos visto, 2 por 2x me da un 4x, 2 por 2x me da un 4x. ¿Por qué no digo menos 2 por 2x? Porque el signo ya lo puse acá. Por eso me quedaría el 2 que multiplica el 2x, sería un 4x. Seguidamente, ese 4x por 3 hacen un 4 por 3 hacen 12. Y 12 por x me queda, por lo tanto, 12x. 12x. Por lo tanto, tengo que seguir resolviendo. A ver, ¿qué podría hacer acá? En esta parte podría, por ejemplo, este menos va a cambiar de signo a todo lo que hay dentro del paréntesis. Entonces podría decir que... Uy, se me cayó la motita. Que es acá tengo un 4x positivo, va a ser cambiado por un menos 4x. Y como era más 6 y estaba dentro del paréntesis, también va a cambiar de signo y se va a convertir en un menos 6. Menos 6. Por lo tanto, lo que me quedaría, tendría 4x positivo arriba y 4x negativo también arriba. Por lo tanto, 4x menos 4x, o también, si queremos decirlo, 4 manzanas menos 4 manzanas, porque el signo de este 4x está a su izquierda. Por lo tanto, 4 menos 4 hacen un 0 y se irían. ¿Qué más podría hacer en la parte de arriba? Bueno, tengo un menos 6 y tengo otro menos 6. No tienen signos diferentes, tienen signos iguales. Por lo tanto, cuando dos números tienen signos iguales, lo que se hace es sumarlos. Por lo tanto, esto va a ser igual a 6 menos 6. Como tienen signos iguales, se suman, hacen un 12. Pero como ambos tienen el signo negativo, se pone un menos. Todo esto sobre lo que me queda abajo. Abajo, por ejemplo, tengo un 4x al cuadrado más 9, que es un número, menos 12x. En esta parte no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque acá tengo un 4x al cuadrado y acá tengo un menos 12x. No se pueden operar porque él tiene el término cuadrático y él tiene el término 1. Por lo tanto, no se pueden operar. Sería diferente si este tuviera el término cuadrático, ahí sí se podrían operar el 4 con el 12. Pero como no tienen, simplemente tendría que copiar para haber terminado mi ejercicio. Por lo tanto, yo digo, abajo me queda 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, voy a acomodarlo mejor, menos ¿qué? Menos 12x. 12x, y luego más un 9. Y a eso equivaldría la derivada, o ese sería el resultado final, ¿no? que nos dice que hallemos la derivada de esta función. No olvidar que las dos funciones son diferentes. ¿Por qué? Porque si tendría dos funciones iguales, ya no tendría que aplicar. Sería hacer dividir. Por ejemplo,
la función A entre la función A equivaldría a 1. Entonces hay que tener mucho criterio para aplicar la fórmula de la división. Gracias, chicos.